Bien, entonces vamos a desglosar un poco más la sintaxis, ¿no? Lo primero era declarar el cursor, nombre del cursor, para, ¿no? Declaro el cursor, la declaración, declaro el nombre del cursor para el siguiente fuente de datos, ¿no? Para la siguiente fuente de datos. Algunos ejemplos, ¿no? Aquí, ¿no? Declaro un cursor llamado curPersonas, ¿no? Para mi fuente de datos, select, razón social, from, ma, personas. Ahí estoy declarando mi cursor. Lo siguiente es, declaro el cursor curPersonas, ¿no? Para mi origen de datos, select, DNI, razón social, from, ma, persona. Esta fuente de datos, la segunda, tiene dos columnas, ¿verdad? Dos columnas. Bueno, esos son ejemplos de declaraciones de cursores. Esas son las dos primeras líneas. Bien, lo siguiente es vamos a abrir el cursor, ¿no? Vamos a abrir el cursor. Ejemplos, ¿no? Sencillos. Open curPersonas y Open curPersonas 1, que son de nuestro ejemplo anterior, ¿no? El primero tenía una columna, el segundo tenía dos columnas. Bien, lo tercero es que vamos a realizar el recorrido del cursor y vamos a asignar su acceso a datos, ¿no? Como vimos en la declaración, la palabra clave fetch next from, ¿no? Es decir, lee del cursor e ingrésalo a la variable nombre, ¿verdad? Mientras haya datos, hago el while, ¿no? Begin en, la última línea debe ser fetch next from, lleno la variable para que pueda ser evaluada por el fetch status. Ejemplos, ¿no? Usando curPersonas y curPersona 1. curPersonas tiene solamente una variable, por eso, y una columna también, fetch next from curPersonas into razón social. ¿Bien? Es decir, lee tus datos e inserta la primera fila en razón social. Luego realiza el while, ¿no? Mientras fetch status sea igual a 0 o diferente de -1, lo que quiere decir es mientras haya datos, pueden continuar haciendo el while, ¿no? El begin, el end, por aquí vendría la lógica y la última línea inserta la siguiente fila, ¿verdad? En el caso de curPersonas 1, igual, ¿no? Fetch next from curPersonas 1 into root DNI, razón social, porque este tenía dos, ¿recuerdan? Dos columnas, dos variables. While fetch status igual a 0, begin en, la lógica viene por acá, y luego en la última línea para leer la siguiente línea de la fuente de datos, fetch next from curPersonas, aquí debe ser curPersonas 1, into root DNI razón social. Bien, entonces aquí ya hicimos el recorrido del cursor y la lógica, ¿no? La lógica que según el caso, según lo que necesitemos, se va a implementar. Lo siguiente, el cierre y la eliminación del cursor. El cierre es simple, ¿no? Close, nombre del cursor, y limpio los recursos, deallocate, nombre del cursor. Los ejemplos correspondientes a los cursores que hemos creado: close curPersonas, deallocate curPersonas, close curPersonas 1, deallocate curPersonas 1. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Cree un cursor que recorra la tabla documentos y devuelva la sumatoria del monto IGB de las facturas de venta, el monto total de las boletas de venta y la cantidad de notas de crédito. Entonces, lo primero que debemos hacer es, vamos a analizar qué información vamos a necesitar, ¿no? Necesitamos definir una fuente de datos, ¿no? Entonces vamos a recorrer a tabla documentos,
Bien, la tabla de documentos, pero todos los documentos no. Me indica que solamente factura de venta, boleta de venta, ¿no? Y vamos a devolver la sumatoria de el monto IGB. Y bueno, crea un cursor que recorre la tabla de documentos y devuelva la sumatoria del monto IGB de las facturas. De las facturas vamos a devolver el monto IGB. El monto total de las boletas. De las boletas vamos a devolver el monto total, la columna monto total. Y las notas de crédito, la cantidad. Es decir, vamos a contar cuántas notas de créditos hay. Bien. Y vamos a ver cómo lo hemos resuelto. Bien. Necesitábamos definir un origen de datos, ¿verdad? Un origen de datos. Mi origen de datos va a ser mi tabla de documentos, ¿no? Y vamos a obtener, y vamos a querer solamente 3 documentos me interesaban, ¿verdad? Factura, boleta y nota de crédito. ¿Está bien? Factura, boleta y nota de crédito. Entonces, para ello, aquí declaro un select, ¿no? Como mi fuente de datos, ¿no? Select de tipo de documento, de monto IGB, de total y de cantidad, que son los datos que me pedían de cada tipo de documento, ¿no? Inner join B documento con documento detalle, donde documento igual a documento. Bien, entonces eso era lo que nos pedían. Aquí nos interesaba el tipo de documento y que es de la cabecera, ¿no? Con el monto IGB y total también de la cabecera, y el detalle es la cantidad. Bien, hasta ahí tenemos nuestra fuente de datos. Tenemos nuestra fuente de datos, ¿no? Y vamos a declarar ya nuestro cursor. Declare cursor ejercicio 1, cursor for, ¿no? Para esta fuente de datos. ¿Qué es esta fuente de datos? Nuestro tipo de documento, monto IGB, total y cantidad. Entonces ya tenemos declarado nuestro cursor para esta fuente de datos. Bien. Entonces, recuerdan que este campo tipo de documento es entero, ¿no? Porque es una clave primaria, ¿no? Y a mí que me interesaba solamente 3 tipos de documento. Entonces voy a definir 3 variables, ¿no? Acá, esa es la parte de declaración de variables. Aquí voy a definir todas mis variables, ¿no? En este caso he definido 3 variables enteros, ¿no? Sí, enteros, que son factura, boleta y nota de crédito. Factura, boleta y nota de crédito. Y lo que estoy haciendo es, recuerden, le estoy asignando un valor, ¿no? Recuerden que para asignar valor a una variable utilizamos el set o el select. En este caso estoy utilizando el select. Select, factura, ¿no? ¿Y qué variable estoy asignando? De tipo de documento, donde el documento sea factura de venta, de tipo de documento, donde el documento sea boleta de venta, de tipo de documento, donde el nombre de documento sea nota de crédito. ¿Por qué hago eso? Porque necesito filtrar, ¿no? Estos son los 3 documentos que me piden, ya tengo almacenados en variables sus IDs correspondientes y más adelante voy a aplicar los filtros correspondientes, ¿no? Porque en mi fuente de datos no estoy filtrando documentos, estoy utilizando todos, simplemente, ¿no? Bien, entonces volvamos. He definido todas las variables que necesito, he llenado mis variables con los IDs de tipos de documento, he declarado mi cursor, he hecho mi fuente de datos, ¿no? Con documento y documento detalle. Y ahora voy a abrir el cursor. Abro el cursor, Open Cura Ejercicio 01 y utilizo la palabra clave, ¿no? Empieza a leer Fetch Next From, cursor 1, ¿no? Cursor 1. Y por favor, todas tus columnas, los datos de tus columnas, ingrésalos en estas variables, ¿no? Entonces voy a leer tipo de documento, monto IGB, total, ¿no? Total en monto total de boletas, ¿no? Monto IGB en monto IGB facturas y cantidad en cantidad NC. Bien, que son esas variables las he declarado en la parte superior.
Bien, entonces ya abrí el cursor, le estoy indicando que va a insertar esos datos en las columnas, ¿no? Y empiezo mi while, ¿no? While fetch status igual a 0, mientras tenga datos que leer, begin, end. Bien, la última línea es ingreso, leo la siguiente línea, ¿no? Le indico que lea la siguiente línea. Y en la parte superior va a ir mi lógica. Entonces, ¿qué pedía? Pedía la sumatoria del IGB de las facturas, la sumatoria del monto total de las boletas y la sumatoria de la cantidad en las notas de crédito. Para eso, en la parte superior definí tres variables: resultado factura, resultado boleta, resultado nota de crédito. Bien, están inicializadas en 0, ¿no? Entonces voy a empezar a sumar, ¿no? Resultado, bueno, aquí estoy asignando el valor a la variable con set, resultado igual a resultado, ¿no? Es decir, le voy a aumentar el valor anterior, más, si tipo de documento es igual a factura, entonces monto IGB factura, sino 0. ¿Por qué? Porque recuerden que el monto IGB era de las facturas, ¿no? Entonces igual a la variable factura contra el tipo de documento, perdón, la variable factura contra el tipo de documento, ¿no? Si son iguales, sí agrego el monto IGB, si no, agrego 0 y se va a ir sumarizando, ¿no? Como es un while, se va a ir sumarizando. La variable va a ir tomando el valor anterior más el nuevo monto IGB. Así voy a obtener la sumatoria del monto IGB de todas las facturas, ¿no? Bien, ahora, en resultado B, que es el resultado de las boletas, si el tipo de documento es boletas, ¿qué voy a tomar? El monto total de las boletas. Si no, 0, ¿verdad? Si no, 0. Y si el resultado es nota de crédito, perdón, la variable de resultado nota de crédito, si el tipo de documento es nota de crédito, la cantidad de la nota de crédito, si no, 0. Entonces, esta es mi lógica, ¿verdad? Esta es mi lógica. Mi lógica es: voy a definir tres variables y voy a aumentarle, voy a evaluar si es factura, le voy sumando a esa variable el importe total de la factura, perdón, del monto IGB. Si es boleta, el total del IGB, perdón, el total del documento. Y si es nota de crédito, la cantidad, ¿no? Y así voy a ir leyendo línea por línea mi origen de datos, que es el documento inner join documento detalle. Luego procedo a cerrar el cursor y a limpiar los recursos que he utilizado, porque documento y documento de detalle, como ya hemos visto, tiene muchos datos, infinidad de datos, ¿no? Y es una base de datos de prueba, ¿no? Imagínense una base de datos real, tendrá muchos datos más, ¿verdad? Entonces va a ocupar este proceso de leer línea por línea, va a ocupar mucha memoria temporal, ¿no? Entonces por eso que cerramos el cursor y limpiamos la memoria temporal. Entonces, y ahora, ¿qué hacemos, no? Ya tenemos el resultado de lo que queremos en estas tres variables. Lo único que hacemos es mostrar las variables. ¿Cómo mostramos las variables? Con un select, ¿no? Select resultado F, resultado B, resultado NC. ¿Está bien? Entonces, este es un ejemplo un poco más elaborado de lo que es un cursor. Bien, aquí un ejemplo más, ¿no? Crea un cursor que devuelva en una variable el nombre de todos los vendedores. Bien, entonces cree un cursor que devuelve en una variable el nombre de todos los vendedores. Entonces vamos a necesitar un origen de datos que contenga todos los nombres de los vendedores y vamos a necesitar una variable muy grande para poder almacenar esos valores, ¿no? Una variable muy grande porque puedo tener 100 vendedores, 200 vendedores, tengo que concatenar sus nombres, ¿no? Porque voy a devolverlos todos juntos. Entonces vamos a ver cómo lo hemos planteado. Bien, en la primera parte vamos a definir las variables, ¿está bien? Dijimos que necesitaríamos unas variables muy grandes, del tipo varchar, ¿no? Para ello, declaro, ¿no? Declaro vendedores varchar max, nombre de vendedor varchar max. Bien,
ahí le indicamos que va a tomar el máximo valor permitido en una cadena del tipo varchar, ¿no? Este tipo de datos trae algunos inconvenientes. Sí y no. Bien. Por ahora digamos que no, pero si quisiéramos hacer consultas usando archivos de texto o almacenados en la base de datos, por ahí que tendríamos algunos problemas, pero por el momento no. Por el momento para lo que queremos hacer no vamos a tener problemas, ¿no? Entonces vamos a definir las dos variables del tipo varchar max porque necesitamos variables grandes donde almacenar el nombre de todos los vendedores. Y vamos a asignarle, por ejemplo, vamos a inicializar la variable vendedores con vacío. Bien, luego de ello voy a declarar mi cursor ejercicio 2, ¿no? Cursor ejercicio 2 para, ¿cuál es mi fuente de datos? Select from, nombre de vendedor, from MA vendedor. Bien, es decir, era lo que necesitábamos, ¿verdad? Era lo que necesitábamos para poder leer, ¿no? Para poder obtener lo que nos piden, ¿no? Necesitábamos una fuente de datos donde tengan el nombre de todos los vendedores y esa es mi fuente de datos, ¿no? Tiene una columna. Entonces, abro el cursor y le digo, no empieza a leer cursor y inserta los datos en la variable nombre vendedor. Bien, nombre vendedor. Mientras haya datos por leer, empezamos la lógica, begin en, la última línea, como siempre, recuerden, le asignamos la siguiente línea, ¿no? Le asignamos la siguiente línea y en la parte superior nuestra lógica. En este caso nuestra lógica es set vendedores, ¿no? Igual vendedores más nombre de vendedor. Es decir, vamos a concatenar todos los vendedores, ¿no? La variable vendedor va a tener el valor anterior más el nombre vendedor nuevo, ¿no? Y vamos a concatenar todos los nombres en la variable vendedor. Luego de ello, cerramos el cursor, limpiamos la memoria y para devolver la información, select vendedores. Bien. Entonces, ¿cuándo vamos a usar cursores? ¿No? Cuando necesitemos manejar línea por línea, los datos, ¿verdad? Les dije que teníamos que limpiar la memoria y les dije que leer en bucle es muy costoso, dependiendo del número de datos que tenga mi origen, ¿no? Puede afectar la memoria del servidor, puede hacer nuestros queries un poco más lentos, ¿no? Por eso que si nos piden algo, un query, una sentencia, un reporte, ¿no? Debemos analizar qué nos están pidiendo y ver las formas en poder hacerlo. Y si existe formas en las cuales no usemos cursores, deberíamos considerar usar esas formas. ¿Por qué? Porque los cursores, dependiendo del tipo de query, del tipo de reporte, de la cantidad de datos, los cursores van a consumir mucha memoria del servidor, ¿no? Entonces, utilicemos cursores como nuestro último recurso. ¿Está bien? Vamos a ver un poco más de ejemplos, ¿no? Pero por ahora la teoría ha terminado. Gracias.